Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento van a estar viendo esta nueva versión de Acapela 2022. Primer programa que vamos a presentarles. Y qué hacerlo que mejor con otro. Muchos dicen que solo a mis amigos invito. No, invito a muchas personas que son obviamente de alguna manera personajes públicos en el país. Y la mayoría de los que he presentado, por supuesto, que son públicos, pero también son amigos míos. Y en esta oportunidad tengo el gusto, el agrado y el privilegio de contar con otro de mis amigos también en este nuevo programa de Acapela, que es José Eduardo Valdizán, uno de los periodistas más connotados en el país, una trayectoria creo que como desde 1940 para acá. No es cierto. José Eduardo Valdizán, una trayectoria larga en el periodismo nacional, fue director de muchos medios y actualmente está presentando un programa en TV Azteca, de noticias por supuesto, y tiene Estado de la Nación, no, tiene Estado de la Nación es Estado el de la programa. Nación, sí, Estado de la Nación, Más un Hechos programa que tiene, Guatemala, que es el noticiero. y Hechos, ya lo dijo él. Pues José Eduardo, yo me acuerdo de José Eduardo Valdizán por algo que se hizo famoso en ese momento, cuando el presidente Vinicio Cerezo Arevalo ya no quiso que lo entrevistara, porque José Eduardo es un periodista muy suspicaz, muy insistente y no le gustó. Pero bueno, ya sin tanto preámbulo, José Eduardo, gracias por recibirnos y por estar acá en Acapela. Gracias, Pepín. Qué gusto y para mí el honor es mío, definitivamente. Así es que qué gusto estar en tu programa y poder platicar. José Eduardo, vamos a empezar porque me gusta hacer las semblanzas de los personajes. Eh, ¿Dónde creciste vos? ¿Cuál fue tu barrio? Ok, mi barrio fue Acatán, Santa Rosita, zona 16, Por donde está la UPAN ahora, ¿no? por donde está la Upana, pero muy diferente a como está ahora. Ahora es pues una parte de la ciudad. En aquella época era ir al... Yo crecí en una granja. Era una granja de 17 manzanas y media. Y pues ahí fue donde yo crecí prácticamente en el campo. Y pues fue un ambiente muy sano, muy bonito. Y pues era un sitio bastante incomunicado. No es lo que se ve hoy, donde hay una carretera muy bonita, la calzada La Paz y todo eso que pasa uno a la Lourdes. Yo conocí la Lourdes cuando no existía la Lourdes, solo existía la casa patronal y la gruta donde estaba la Virgen de Lourdes. Todo lo que es del Mariscal Zavala hacia el fondo, que hoy están varias colonias, centros comerciales, eso era una gran finca enorme, eran potreros. Eh, Antes de que se hiciera el hospital, el hospital militar, o sea, vi cómo se levantó el hospital militar entre mi niñez y mi adolescencia. Lo vi. O sea que en ese ambiente crecí en el campo y creo que fue muy sano y muy bonito. ¿Y dónde estudiabas? Yo estudiaba primero en el austriaco, luego estudié ya en la zona 10, en el Liceo Minerva, Colegio María Minera, se llamaba la primaria, Liceo Minerva la secundaria, y luego estudié en el Vanguardia Juvenil en la zona 2. Así recuerdo, doña Minita, creo que se llamaba Doña Minita, cabal. la dueña del Así Vanguardia Juvenil. es, así es. ¿Qué tal estudiante eras en la... Malo, terrible. Además hablaba todo el día y no ponía atención y todo. Mis maestros, creo yo que me querían mucho, pero no era un buen estudiante. Nunca fui un buen estudiante. ¿Recordás un maestro que de la primaria que digas, con él aprendí muchas cosas? Sí. O sea, yo tuve, a ver, en aquella época, y te estoy hablando de los años 60 y principios de los 70, vamos, no quiero demeritar a los maestros de ahora, pero había maestros por vocación, realmente por vocación. Yo tuve maestras increíbles y me acuerdo de mi maestra de tercero de primaria que se llamaba Emilia Valdés Ovalle. A ver, me daba duro, ¿eh? Me daba duro. No llevaba la lección y me agarraba el pelo y contra el pizarrón. ¡Plah! Hoy en día estuviera presa. Hoy en día estuviera presa.
hoy en día estuviera presa. Me enseñó muchas cosas. Esos maestros de esa época, que recuerdo mucho, me enseñaron valores, me enseñaron cosas verdaderamente valiosas. Y recuerdo que los papás lo llevaban a uno al colegio y le decían a la directora, que era doña María Teresa Umiani, aquí se lo dejo, con nalgas y orejas. Y la cosa era en serio, porque le daban a uno duro. O sea, todo ese colegio estaría preso. Todos los maestros estarían presos. Porque a uno le caía. Y cuando uno llegaba a la casa, me pegaron en el colegio. ¿Así que hiciste? Ah, pues tal y tal cosa. Y ahí le daban a uno la repasada. Así es, sin derecho a quejarse. Pero tenés buenos recuerdos de ellos, independientemente Por ejemplo, con esta maestra que era muy estricta conmigo, recuerdo que fue la única vez. ¿Con vos era estricta o con todos? No, con todos, pues, pero llegué a tercero en el cuadro de honor. ¿Cuándo yo? Pero le faltaba una lección y entonces se me venía el mundo encima, ¿verdad? Entonces mejor no faltaba la lección. Era un concepto de educación muy diferente y creo que los maestros eran por vocación. Verdaderamente se la tomaban de otra forma. Hoy no, hoy todo el mundo se ofende, hoy todo es agresión, hoy todo es no sé qué, y no todo era así, y no todo es así. Creo que muchas de estas teorías nuevas de psicología, etcétera, etcétera, vinieron a enturbiar y a trastocar cierto sistema de valores que lo vemos hoy en la sociedad. Cuando vemos niños sicarios de 16 años, de 14 años, que no se veía en esa época, dice uno, algo está mal, algo pasó, algo aquí no está funcionando. Yo sí recuerdo con mucho cariño eso. Recuerdo que la directora mandaba hacer punteros. No eran para señalar en el pizarrón, eran para darnos. ¿Cuáles eran los punteros? Eran como redondos, eran para, en lugar de lo que hoy sabemos que son los punteros láser, aquellos del puntito rojo y toda la cosa. En aquella época se hacían unos cilíndricos de madera que iban... Una regla, angostos, más o menos, sí. Una regla, pero no, porque eran cilindros. Y entonces con eso el maestro señalaba en el pizarrón. Bueno, es que a mí me pegaron, pero con regla, que te ponían la mano así. Bueno, y cuando la falta era más grave, así. En el austriaco pegaban. Me acuerdo, el profesor Caballero se llama. Lo ponía uno con los dedos así y las llaves de la clase tenían un llavero de madera como para que no se perdiera y no se le perdiera a nadie, ¿verdad? Era una cosa así y con eso le daban ¡pah! En segundo de primaria. Y si lloraste va peor. Wow. Sí. Uno aprendía a respetar, uno aprendía lo que era disciplina, que si había abusos, ha de haber habido abusos, ¿no? Ha de haber habido abusos en algún momento, pero... ¿Vos no crees ahora que eso fue abuso? No, para nada. Era un comportamiento normal. Y hoy por hoy lo agradezco. Creo que eso forjó muchas cosas y muchas cosas buenas. ¿Que si era drástico? Sí, era drástico. Mis papás eran drásticos conmigo, ¿no? O sea, mis maestros fueron drásticos conmigo. Que si hay traumas, hombre, todos tenemos creo que más de algún trauma, creo que nadie crece sin ningún tipo de trauma o cosa por el estilo. Yo creo que hoy se habla mucha basura al respecto. Mucha paja. Mucha paja, mucha basura, mucha tontería, para ponerlo en cosas muy concretas. Porque hoy pues están los niños sicarios, o sea, recordemos aquel patojo que vino y fue a balear a un maestro me parece que fue en Canalitos. Mató a la maestra o al maestro. Bueno, pero también tiene que ver a veces las condiciones sociales en las que crecen estos niños, porque acordate de que en Estados Unidos pasan las masacres, ahí han sido más gruesas las masacres de los niños o de los adolescentes hacia compañeros suyos, hacia maestros, pero son factores que vos decís antes no se veían y que de alguna manera esa como represión, llamémosle, que hacía que uno temiera las consecuencias de sus actos.
Vos tuviste, obviamente, amistades con niños en esa época. ¿Guardás alguna amistad de esa época de los niños? Sí. Pues yo no me acuerdo de ninguno de... Yo sí me acuerdo de muchos y nos juntamos todavía con quienes crecí desde segundo, tercer año de primaria y nos juntamos y todo, compañeros y compañeras de esa época, que son muy queridos para mí, sí, 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 y todos crecimos bajo el mismo régimen. El yugo, la yu- vara y el callao. el yugo, la vara y el callao. Y, y, y creo que todos, más o menos todos tenemos la misma opinión acerca de la educación de esos días. Y también, más o menos, a todos también llegábamos a la casa y si habíamos hecho algo mal, nos daban la repasada también en la casa. O sea que, qué te puedo decir? Veamos los resultados. ¿Cómo está hoy la sociedad? ¿Cómo está hoy el desprecio a la vida? Versus cómo estaba en aquella época. Y, ok, no todo el mundo crece en condiciones. Yo me atrevo a asegurar que si hoy hay pobreza en Guatemala, en esa época había 10 veces más pobreza. Hoy es difícil ver personas descalzas en la ciudad capital. Ya no se ve. Yo crecí viendo enorme cantidad de gente descalza en la ciudad. Yo crecí cuando las mudanzas se hacían a lomo de persona. O sea, no había las compañías ni pick-up. No, 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 no. O había un señor en una carreta que la iba empujando. Cuando mejor estaba, había una mula que llevaba la carreta, pero si no, era un señor llevando la carreta. Y vi también personas que con un mecapal se subían una cama en la espalda. Van a creer se subían un ropero. Van a creer que ya sos grande, pero no, esto no pasó hace muchos años. Esto no pasó hace muchos años. No pasó hace tantos años, ¿no? Sí. Esa fue la forma de crecer en los 60s y los 70s. Yo, por ejemplo, hoy no veo un camión de basura. Todos son camiones. Yo crecí cuando eran carretas con mula. Yo me acuerdo de aquellos camiones de la municipalidad que se ponían en las esquinas y empezaban a tocar también una campana. Pero habían carretas con mula. E iban las mulas y la carreta jalaba. ¿Sí? Cosas que ya no se ven. Y a lo que yo voy es, bueno, veamos los resultados. Veamos cuándo hay o cuándo hubo un desprecio mayor a la vida, un mayor irrespeto en la calle por las personas. Y yo me atrevo a decir que hoy estamos muy mal en eso. ¿No crees que también había un poco más de honestidad en la policía en ese tiempo? Porque se corrompió la institucionalidad de ellos. Cuando se trastoca la educación, es que se trastoca toda la sociedad. La policía, el ejército, todo, absolutamente todo. Porque lo que estás perdiendo son los valores, los principios. Que hoy se habla de valores y principios y creen que uno es religioso, ¿verdad? Yo no, para nada soy religioso. Pero sí creo que existen valores y principios. ¿Deísta o teísta? ¿Ah? ¿Deísta o teísta? Yo soy de aquellos que piensan, pues no lo he visto, ¿verdad? No sé, no me atrevo a negarlo ni me atrevo a admitirlo. Agnóstico más que todo, sí. Pero no soy... No negar la existencia. No niego, porque eso es casi una religión. Sí. Se convierten en una religión. Los ateos son una religión más. Y lo que predican es el ateísmo. No, yo respeto. Y además no sé. No lo sé. Pero sí crees en una divinidad superior. Volviendo al tema de la educación, en los básicos, ¿seguí siendo mal estudiante? Sí. No, yo no era buen estudiante. Además me gustaba leer y estudiar lo que a mí me gustaba. No lo que le ponían a uno. Lo que le ponían a uno. Entonces eso ya era una mala recomendación, ¿no? ¿Tenés también amistades de esa época? Sí, todavía? Sí. Conservo amistades del colegio en la primaria. Incluso yo estudié en un pequeño colegito en la zona 5, porque antes nada que kindergarten, ¿verdad? Una vez a primero. ¿Había párvulos? Habían párvulos, pero realmente yo entré a primero. Entro al colegio a primero. Y entro al colegio Monja Blanca, que estaba en la zona 5 en Vivibié. Ahí estaba. Y
guardo recuerdos y he tenido contacto. Ahora con el Facebook, esa parte sí es muy bonita porque uno entra en contacto con la gente con la que uno creció, así. Y sí, tengo amistades de esa época incluso. Y maestros, obviamente la mayoría, ya por la edad. Ya, la tecnología, ¿verdad? Sí. Perdón. ¿Tenés amigos? Te contestan. Sí. Sí. Sí, la mayoría de los maestros pues ya no están, ¿verdad? Ya eran gente grande, mis profesores de primaria eran grandes. Me dolió mucho la muerte de esa profesora que relato, Emilia Valdés Ovalle. Ella vivía ahí en la zona 5 y que guardo muy buenos recuerdos y de muchos maestros también. Pero sí, ya eran gente grande, ¿verdad? Gente por vocación, que estaba ahí por vocación. José Eduardo, curiosamente, vos sos periodista, pues todos te ubicamos en esa función, en ese ejercicio, pero vos sos abogado y notario. Sí. ¿Y ejerciste alguna vez? No practicante. No. Nunca. Pues sí, fui procurador en una oficina, ¿no? Sí, pero... Llevé trámites, pero nada más. Sí. Pero no. ¿Por qué lo estudiaste si no era lo que te gustaba? A ver. ¿Por complacer a tus papás? No, sí me gustó la carrera. No, ellos no sabían. Cuando yo salí de la casa, no sabían ni a qué carrera me iba a inscribir. Y regresé con la novedad. Me inscribí en Derecho. Yo creo e insisto que la carrera de Derecho es una carrera que le brinda a uno muchos horizontes. Y ves que hay muchos abogados que han ejercido de muchas cosas diferentes, no necesariamente la carrera de abogados. Hay abogados diplomáticos, nunca tocaron un protocolo, nunca fueron a un tribunal, pero son diplomáticos. Hay abogados periodistas, un montón. O sea, esos son un montón. Bueno, hay abogados también que juegan a ser periodistas. Sí, bueno, hay de todo. Bueno, que juegan a ser periodistas muchos, ¿verdad? Sí. ¿Qué considero yo ser periodista? Tenés que haber estado en una redacción y haber tomado decisiones editoriales. Por lo menos haber escrito algo. Y haber tomado decisiones editoriales, ¿verdad? ¿Se publica esto cómo? Ese es el dilema del periodismo. Ajá. El mayor dilema del periodismo. ¿Cómo lo hago de manera Vamos a hablar de periodismo, pero terminemos con ¿por qué estudiaste Derecho y por qué te pasaste al periodismo? Me dio un horizonte amplio. Creo que esa carrera juega mucho con el periodismo. A ver, yo en el colegio ya, para todos los actos era el maestro de ceremonias, el que salía en 2, 3 actos ahí. En aquella época no era que lo vestían a uno de poito y salía bailando. No, habían verdaderas obras teatrales en los colegios. Para los actos del colegio, verdaderamente era una cosa como de actuación, una cosa así. Y yo siempre estaba metido en eso. Mi papá decía, pareces hojita de pacaya. Todas las fiestas. Todas las fiestas estaba metido yo, ¿verdad? Entonces, pues esa es la realidad. Yo empecé en los medios de comunicación, pero convertirse en periodista, eso es una tarea. Como no estudié periodismo, eso lo fui aprendiendo viendo, enfrentando las situaciones. Lo vas aprendiendo. Caigo a los medios de comunicación porque fui invitado a un programa que era sobre el 20 de octubre, la Revolución de Octubre. Estaba invitado Leonel Cisniega Otero, Carlos Manuel Pellecer, Ángel, no recuerdo el apellido, pero era un connotado revolucionario de la época, era líder sindical, si mal no estoy. Y hubo un debate ahí. Yo era como el joven, como veía el 20 de octubre. Recuerdo que para eso pasé preparándome, leyendo y todo. Peor con los invitados que eran, ¿no? Tampoco es que tuve mucho tiempo para hacerlo, sino que casi que calentar la lección, ¿no? Y pues de alguna manera creo que gustó. Después ya me invitaron a formar parte porque se inauguraba, me acuerdo que me llamó Mario David García y me dijo, mire usted, mañana, eso fue un domingo, mañana véngase porque mañana hay programa en la mañana, iniciamos un programa en la mañana y véngase a ver. Está bueno, en martes me tenía en cámara.
Día presentando noticiero. No, noticias no. Presentaba el programa. Había otras personas que presentaban las noticias. Carlos Anleu era quien presentaba la parte de noticias, y también Luis Figueroa empezó ahí a leer noticias en ese momento. ¿No estaba don Otto Soberanes? No, ellos estaban en la noche, y como estaban en la noche y tenían, digamos, transmisiones de radio en la mañana y eso, no. Sí, digamos, en la mañana solo estaba Carlos Anleu, estaba Luis Figueroa, y pues estábamos en ese momento lo que era los tres jóvenes que, digamos, salíamos ahí: Luis Figueroa, Carmen Carbonell y yo. Y así me gustó, me apasionó el asunto. Estaba terminando mis privados, terminé mis privados y yo seguí en el asunto. Y me gustó. Pues aquel mundo tuvo el final que todos sabemos. Y al tiempo me llamaron de Teleprensa. Voy a Teleprensa y empezó a leer noticias en Teleprensa, a leer. Y recuerdo que el entrevistador en ese momento, estamos hablando del año 90 ya, entonces estaba plena campaña electoral, y el entrevistador se enfermó, el licenciado Detz Kaal. Arnoldo Detz Kaal. Creo que así se llama, no me acuerdo el nombre exactamente, pero era el licenciado Detz Kaal. Y entonces resulta que se enfermó, pero el entrevistado ya estaba ahí. Bueno, que lo entreviste el patojo ese, ¿verdad? Y yo hice la entrevista, y como pude, fui lo más inquisitivo que pude, sin ninguna experiencia. O sea, yo aprendí en esto, echando a perder se aprende, dice el dicho. Bueno, pues así. Y entonces empecé a entrevistar a la plana mayor. Les gustó esa primera entrevista, que se quede entrevistando. Y entonces yo me quedé entrevistando, y me tocó entrevistar. Ese primer entrevistado fue Manuel Ayau, pero después me tocó Ríos Montt, después me tocó Álvaro Sú, me tocó Jorge Serrano, me tocaron la plana mayor de los políticos de la época, que debo de decir que eran, uno puede decir, políticos son políticos, en toda la época van a ser igual, dejémonos de cuentos, pero eran bastante más ilustrados que los de ahora. Era gente bastante más ilustrada. Entonces recuerdo que yo veía cómo me preparaba lo más posible para esas entrevistas y ser lo más inquisitivo en esas entrevistas. Y bueno, gustó, ¿verdad? Y entonces ya me quedé. Me ascendieron a gerente general de Teleprensa. Entonces ahí ya me tocó tomar decisiones. El director era Pedro Salinas, el subdirector era Estuardo Salinas, yo era el gerente general. Y me tocó ya tomar decisiones, mis primeras decisiones editoriales. Y así fui aprendiendo, ¿verdad? Cosas, por ejemplo, todo el mundo se quiere aprovechar y utilizar el periodismo como un mecanismo para extorsionar, amenazar a otra persona. Y entonces, esas fueron las primeras ocasiones en que tuve que decir, no, momento, esto no. Esto vaya a ventilarlo a los tribunales. Esto no es materia de noticias. ¿Usted quiere pelear eso? Peléelo en los tribunales. Y así hubo muchas decisiones que tuve muy temprano que aprender. Y fui aprendiendo. Luego de eso, pues ya, digamos, como vida en medios, mucho después, porque yo terminé abruptamente, digamos, en Teleprensa, ¿verdad? Solo como parte de lo que me estás comentando, me gustaría que me recordaras la entrevista con Vinicio Cerezo, la frustrada entrevista con Vinicio Cerezo, porque creo que es algo que muchos recordamos de esa época, porque nunca se había visto pues que pasara algo así. Y bueno, sucede esa vez con Vinicio Cerezo. Cuando yo termino toda esta etapa de entrevistar a cada uno de los candidatos, a la vez me fui dando a conocer.
porque cuando yo digo que enfrenté a Ríos Montt o a Álvaro Suito, verdaderamente fueron ya momentos ríspidos en esas entrevistas. Y entonces hice un foro donde estaban invitados todos. Y no quiso ir Alfonso Cabrera. Mandaron a Marco Antonio Villamar Contreras, que era el candidato vicepresidencial. Se les dijeron cuáles eran las reglas, los límites de tiempo y toda la cosa, iguales para todos, etcétera, etcétera. No salió muy bien la DC en aquel momento. Y entonces Vinicio Cerezo tenía un programa que se llamaba Conversemos. E hizo un programa en donde dijo, no, es que esos programas con límites de tiempo, así no se puede, tratando de defender un poco la postura de... Lo mal que le había ido al partido. Exactamente. Entonces fue cuando yo salgo, acto seguido, diciéndole que si quería y si prefería un programa sin reglas y sin límite de tiempo, que yo lo invitaba. ¿Cuál sería mi sorpresa? Es cuando uno invita pero dice, no va a aceptar, es el presidente. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que al día siguiente llama Claudia Arenas y dice, el presidente ha aceptado. Se pactó la entrevista. Bueno, se dijo, bueno, ok, hagamos la entrevista, pero el presidente no va a venir a hacer campaña aquí por su partido. Después de que pase la primera vuelta, la entrevista. Perfecto. Entonces hubo un intervalo como de 17 días. Yo me estuve estudiando números, bueno, todo lo que había pasado lo más posible. Pero en varios programas el presidente hizo alusión. Voy a llegar ahí, le voy a llegar a dar una lección a ese. Sí, voy a llegar a dar una lección. Entonces se fue poniendo como muy personal la cosa, ¿no? Entonces, como aquel instinto de supervivencia, más estudiaba yo, más trataba de prepararme, más pensaba cómo entro con esta entrevista, cómo hago. O sea, Vinicio Cerezo, uno podrá decir cualquier cosa de él, pero es uno de los oradores y debatientes más pesados en aquella época, más importantes. O sea, una habilidad impresionante. Encantador de serpientes. Increíble. Entonces llegó el momento de la entrevista. Fueron 2 horas ininterrumpidas. Me acuerdo que Antonio Mourra, que era el dueño del canal, dijo, sin comerciales. Si no, lo van a amenazar. Sin comerciales. Recuerdo que la avanzada del presidente tomó el canal. Yo diría que había fácil unos 30 personas del Estado Mayor Presidencial ahí. Fácil. Detrás de camarógrafos había cada uno, detrás del switcher habían otros, y era una cosa así. Bueno, pues fue ríspido el asunto, hasta que llegó el momento de discutir acerca de los gastos de la presidencia de la República. Eso no le gustó. Y llegó un momento en que dijo, si usted me vuelve a preguntar de eso, me voy. Insistí con la pregunta y él se fue. Después de 2 horas y pico. O sea, sí hubo una gran parte de entrevista entonces. Oh, sí, 2 horas y pico y como era en vivo, pues ahí se fue. ¿Sentiste que ya estaba acorralado y que por eso buscó la excusa perfecta? Yo diría, a ver, no, siendo sincero, yo creo que él pierde el tema cuando pierde el control y se va. Pero él se defendía muy bien. O sea, Vinicio Cerezo, lástima, ya no existe copia de esa entrevista, pero en lo que yo recuerdo, uno entraba por aquí, uno entraba por allá y todo, y no era fácil, ¿no? Quizá lo que llamó la atención era lo directo de las preguntas, quizá lo irreverente de las preguntas, ¿verdad? Pero ¿por qué tenía que ser reverente? Sí. ¿Cómo te sentiste cuando se levanta y se va? Muy nervioso. Fue una cosa impresionante. Pues uno está con la angustia, ¿no? Las líneas telefónicas estaban a reventar.
a reventar. No había redes sociales, la gente llamaba directamente al medio. Unos insultando, otros aplaudiendo. Afortunadamente en un 80% eran aplausos. Los días siguientes, como un mes, esas las tengo guardadas en otra casa, creo yo, todas las fotocopias de las columnas que se escribieron. Fue un tópico de los columnistas. Antes los columnistas tenían un peso específico en la política del país. Hoy no huelen ni hieden, pero antes no. Y entonces columnas a favor, columnas en contra. O sea, fue una discusión y un barullo en aquel momento que le hizo además 3 veces la publicidad a la entrevista. El de boca en boca fue impresionante. ¿Tuviste temor luego de esa entrevista de algo? Pues uno tiene temor, no porque yo creyera, yo podía creer muchas cosas de Cerezo, pero creo que él no era, ni lo tengo en la mente como que era un tipo matón o malo en ese sentido, no. Pero cualquiera que quisiera hacer quedar mal, sí te puede hacer algo. Pero sí, aprovecha la coyuntura para inculparlo. Por supuesto. Entonces, claro que uno siente temor. Claro que siente temor. Y salías a la calle y más de algún partidario de Cerezo había. Sí, habían bastantes. Sí. Recuerdo que había uno de ellos que era un gran partidario, además era campeón de karate y no sé qué más rollos, y era de la gente de la el DC, hermano que había dicho que si me encontraba que me iba a dar una buena. El hermano era cinta negra, Milton, sí, el que fue de migración. No, del hermano nunca supe nada, no. Pues me imagino que no le soy un grato recuerdo. ¿Y nunca te encontraste a alguien que te en esos momentos, poco después, en la calle Recuerdo que una vez estaba en un restaurante de hamburguesas y entonces pasa una señora. Al presidente se le respeta. Y solo pasó así diciendo. Pero nada más. O sea, muchas felicitaciones. Sí, habían también. Había un poco de todo.